Bienvenidos nuevamente, soy Debo, esto es Conectando con tu Ser Superior, Being Your Higher Self, y como los prometí en el video anterior, hoy les voy a dar como la parte 2 del encuentro cercano del 24º tipo en la casa del papá de mi hijo. Ya les conté un poco cómo fue la experiencia, tanto con el nene como conmigo. Me interesaría por ahí abordar un poco más ciertos detalles eh, que hicieron un poco al posterior en realidad, ¿no? ¿Qué pasó entre diciembre, en donde yo ya había revelado toda la situación, había entendido que no había nada anclándonos a mi hijo y a mí, que obviamente tenemos la puerta abierta para poder irnos a Alemania tranquilos, y soltar estos vínculos que simplemente estuvieron ocupando lugar y estorbando, y vibracionalmente abrir paso a la energía de mi llama gemela para que pueda entrar en nuestra vida, tanto como mi pareja como eh, para convertirse eventualmente en el papá de mi, digamos, adoptivo de mi hijo, aunque espiritualmente hablando mi llama gemela es tan padre como yo, madre de Dante. Y lo curioso, digamos, lo curioso de lo que les voy a compartir en este video fue, como les dije en el video anterior, si lo vieron, es que a partir de, ya para las fiestas, sabía que el 31 de diciembre, o sea, escuchaba, ¿no?, a Dios decir, bueno, el 31 de diciembre, ya a partir del 31, andate, 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 arma las valijas, andate, andate, andate. Y como todavía estábamos con ciertas restricciones debido, bueno, a la pandemia en Buenos Aires, dejó las escuelas cerradas prácticamente todo el 2020. Los chicos tuvieron clases 2 semanas en marzo, hasta que después se desató la pandemia y se llamó a la cuarentena como medida. Entonces los chicos no tuvieron clases, más que alguna que otra clase virtual una vez por semana. Y nadie sabía efectivamente si ahora en febrero arrancaban las clases o no. Entonces, ante mi duda y mi miedo, más que nada en lo económico, ¿no? O sea, el tema de las finanzas suele ser uno de mis puntos débiles, suele ser una de las cosas que más me detonan o me gatillan en este camino, es una de las cosas que sigo sanando cada vez en mayor profundidad. Siempre me van apuntando a un lugar de mayor, digamos, de reclamar mayor confianza en este proceso y en Dios como mi proveedor. Entonces en diciembre me propongo, digamos, siento el impulso de buscar un lugar, pero la verdad es que ante la incertidumbre eh, o el desconocimiento de qué iba a pasar, no me animé. No sabía cuánto iba a tardar tampoco en conseguir un turno en la embajada polaca para pedir nuestros pasaportes, cuánto podían demorar los pasaportes en llegar. El tema de la escuela, eran como muchas incógnitas en el aire que a mí no me generaron mucha confianza a la hora de decir, bueno, me voy. Y la razón por la que les estoy contando esta historia, esta parte, digamos, de mi camino, es para que puedan ver o tomar dimensión de el contraste que uno experimenta cuando elige algo desde el miedo. Entonces tomé la decisión de quedarme. La realidad es que el papá del nene trabaja la mayor parte de la semana, así que casi nunca está, salvo el día que es franco, y aún así digamos, elegía pasarse todo el día encerrado en su habitación. A duras penas salía para comer algo y hacer alguna cuestión mínima, pero la verdad es que no, ni de la casa se ocupaba. O sea, fue un poco como el pretexto oculto que después fui descubriendo de la invitación, ¿no? Entonces, podemos empezar por ahí. Es un tema que no toqué en el video anterior y por ahí estaría bueno, digamos, expresarlo. Como les conté, a mediados de noviembre me dice de ir a vivir con él y con el nene, un poco porque el nene ya estaba como bolsa de papas de una casa en otra.
A todo esto, esta persona, más fácil, me había ofrecido ir a vivir allá, ¿no? Tener un lugar donde dormir, qué sé yo, bla, todo muy bonito. Pero en mi experiencia descubro que en realidad es una persona que siempre mantiene sus intenciones ocultas. Nunca dice realmente las cosas, y de hecho este fue el caso cuando lo confronté respecto de qué había pasado con el nene en los meses que él estuvo viviendo con ellos, con él y con su pareja, porque, como bien dije en el video anterior, como mamá me llamaba mucho la atención de que, a pesar del nivel de estrés que había incurrido el 2020, digamos, el nivel de estrés que habíamos manejado todos con la pandemia, mi hijo de repente empezaba a comerse las uñas. No es normal. Cuando lo confronté, decidió esconderse. No, en ningún momento blanqueó nada. De hecho, intentó jugar a ser una víctima, ¿no? De que mi hijo, incluso intentó, ahora que me acuerdo, intentó convencerme de que mi hijo estaba mintiendo sobre las cosas que yo me iba enterando mientras vivía allá con ellos, cuya casa contigua estaba el abuelo del nene por parte de él y la pareja actual. Y yo dije, bueno, evidentemente a esta persona no se puede confiar, porque no está eligiendo ser claro. No, o sea, a mí no me interesa poner culpas. A mí como mamá me interesa hacerme de las herramientas que ayuden a mi hijo a poder, ¿cómo se llama esto? Resolver lo que sea que internamente le haya pasado con lo que le tocó vivir, para que lo pueda resolver como hacemos con el ejercicio del espejo, y sentirse mejor y dejar de guardar eso, esa energía, digamos, que no le sirve a él, no le sirve a nadie. Pero bueno, ante este escenario empecé a ver que estaba ante una persona que me va a decir lo que sea que considere necesario para obtener algo, ¿no? Como con una especie de agenda secreta. Y ya eso a mí no me gustó. No me gusta como persona, no me gusta como mamá, menos todavía. Y a medida que fui revelando esto, a medida que fui viendo qué es lo que realmente pasaba, cuáles eran sus elecciones, también fui viendo que, y esto lo descubrí bastante rápido gracias a este trabajo que hago, fue casi enseguida. Cuando, digamos, mi hijo entre esas últimas 2 semanas de noviembre que nos estábamos acomodando previo a mi mudanza, me contaba que la novia de él se había ido. Yo dije, bueno, no es que se había ido. Mi hijo me lo mencionaba, pero yo ya más o menos entendía por dónde iba la historia. Porque jamás se sentó a explicarle al nene por qué de repente la chica con la que él conoció prácticamente toda su vida, de repente un día no estaba más y se llevó hasta el hámster y el gato que tenía, no sé, la flaca desapareció, y nunca nadie se sentó a contarle al nene qué es lo que había pasado. Obviamente a mí no me correspondía, entonces, pero bueno, ya iba viendo un poco como por dónde venía la mano. Y cuando llego a la casa de él, enseguida lo pesco. No se trataba del nene, no se trataba del bienestar de mi hijo, no se trataba de que hubiera alguien que lo cuidara. Eso, la verdad es que en las intenciones de él era lo último. Lo que él quería era alguien que se ocupara de la casa. Alguien que se ocupara de hacer lo que él hacía 2 meses no hacía. Al punto de que, digamos, ¿por qué mencionaba el tema del contraste? Porque yo me tendría que haber ido en diciembre, pero por miedo me quedé. Y esa situación luego devino en manifestar, combatir una
potencial plaga de cucarachas. Voy a ponerlo en potencial porque fueron 2 días donde en total maté 7 cucarachas y después no aparecieron más. ¿No? Esto fue algo que mi coach me ayudó muchísimo a sanar, y gracias a esa sanación las cucarachas no aparecieron más. Y después eventualmente fue pasar todo el mes de enero con un calor desorbitante, como suele pasar en Buenos Aires en verano, hacinados en una casa sin ventilación, sin aire acondicionado, con un ventilador o 2 de pie y sin agua. Porque como la mayoría de los vecinos tenían piletas, digamos, ¿cómo se llama? La exigencia en el servicio, digamos, hacía que a las 2 de la tarde, con mucha suerte, el agua se cortara. O sea que tampoco había para darse un baño fresco y mantenerse fresco. En un barrio donde había una única plaza, bastante descuidada, los juguetes la mayoría todos rotos, prácticamente ya ni pasto tiene, prácticamente lo único que le queda es tierra seca. Y sin mucho más para hacer. Enero fue como la gota que rebalsó el vaso. Eso fue por no hacer lo que correspondía haber hecho, que era irme de ahí en diciembre. Entonces, y otra de las instancias, digamos, otra de las situaciones que me tocó vivenciar en esta elección de este contraste, ¿no? De vuelta, de esta convivir con un abandono casi extremo, abandono de la casa, abandono de sí mismo, o sea, no todas estas cosas que esta persona me estaba reflejando, que el papá del nene me estaba reflejando. Y hubo otra instancia en donde para conseguir ciertas cosas habían que caminar casi 20 cuadras de ida y 15 de ida y 15 de vuelta. Contrario en la ciudad, donde vas a cualquier lado y lo encontrás fácil, ¿no? O sea, es como un grado de sobreesfuerzo innecesario, de abandono innecesario, de falta de recursos innecesario, porque el tema del agua era algo que se podía haber arreglado muy fácil con una bomba, pero nadie se ocupaba. El aire acondicionado llevaba meses, no sé si años, sin arreglar. En una casa donde por algún misterioso motivo las ventanas estaban todas tapiadas con algún pedazo de cartón. Y donde el dueño de casa vivía encerrado en su pieza. Salía para bañarse, perdón la franqueza, cagar, comer y pillar. Tipo, nada más. Y era casi evidente que la poca interacción que tenía con mi hijo era más para buscar atención que para dar algo real. Y en el interín de todos estos, digamos, detalles que hicieron a esa experiencia en esos 2 meses y casi 2 meses y medio, también nos tocó volver un día de unas compras y claro, al no tener refrigeración en la casa y estar hacinado y a tener una temperatura de entre 38 y 40 grados adentro, digamos, Celsius, adentro de la casa, obviamente conllevó a que un día me encontrara con que el tacho de basura estaba plagado de larvas y tuve que dedicar, o invertir, mejor dicho, 90 minutos, 1 hora y media de mi tiempo, que podría haber pasado haciendo un video, en limpiar ese desastre. Obviamente, de nuevo, mi coach me ayudó a reflejar la situación, ¿no? Y ella fue la que, digamos, trabajar con mi coach en todo ese tiempo fue fundamental para entender bien
qué era lo que la situación me estaba reflejando. Y lo que me interesa de todo, digamos, de esta tanda de videos que quiero compartir con ustedes, en donde les cuento un poco más en detalle sobre mi camino, sobre cómo luce mi viaje, los pasos que voy dando, las situaciones que voy sanando, es para que ustedes puedan ver cómo es el proceso desde un lugar más tangible, con los pies más en la tierra. Y cuán fácil es, digamos, ver reflejadas las elecciones que uno hace, ¿no? Todas estas instancias con las cucarachas, las larvas, la falta de agua o de comodidad, ¿no? Como ser un poco de aire acondicionado o un fresco que corra dentro de la casa. Son todas instancias que me estaban reflejando la elección mía de abandonarme a mí misma al no haber hecho caso a esa voz que me decía que el 31 de diciembre me podía ir. Fueron todos reflejos del autoabandono que yo incurrí al no darme lo que necesitaba, que era irnos de donde estábamos a un lugar que tuviera lo mínimo para, digamos, tener una vida que consideramos digna. Cuando finalmente, o sea, llegábamos a finales de enero y era cada vez más insostenible. Yo hacía 2 meses que ya venía durmiendo mal porque el colchón era un colchón de un futón. Para mi espalda es malísimo. Yo ya de por sí tengo un pequeño pinzamiento en la parte baja de la cintura, producto de un mal movimiento que hice cuando el nene era bebé. Entonces, digamos, sé qué colchones necesito. El colchón de un futón no es apropiado. no descanso bien. Esto sin mencionar las veces que me despertaba a las 4 de la mañana con el camión de la basura, como si lo tuviese, pero lo escuchabas como si no hubiese paredes. Este es casi anecdótico, es una nota de color. Había un vecino que tenía un gallo. A mí ya me ha tocado convivir con un gallo. Cuando yo era más chica, vivía en la ciudad, en la casa de mis papás. Teníamos, digamos, nuestro departamento daba el pulmón de manzana y compartíamos ese pulmón de manzana con digamos, el techo de un mercado de barrio que había en ese entonces. Calculo que sigue estando ese mercado. En donde obviamente había uno de estos lugares tipo granjas que venden pollo y qué sé yo. Bueno, tenían un gallo. O sea que a las 5 o 6 de la mañana en verano escuchábamos el gallo desde el mercado. Bueno, ahora escuchaba de vuelta el gallo desde alguna casa ahí vecina del barrio. Los autos, que al no haber semáforo pasaban como si fuesen corredores de carrera por el medio de la única calle con asfalto que había en la manzana. Y hubo un micro escolar que estaba estacionado justo en la puerta, cuyo dueño lo venía arreglando prácticamente todo el mes de enero y largaba un smog que entraba directamente a la casa, al punto que un día tuve que ir a pedirle amablemente que por favor fuese un poco más consciente de que en la casa había gente, en especial un chico con, o sea, digamos, afecciones respiratorias, que por favor moviera el camión, el micro. Cosa que se resolvió enseguida. A veces el camino es eso, es ir a comunicar algo a alguien, ¿no? O sea, hacerlo consciente de algo, como por ejemplo lo del micro. Entonces, entre la falta de descanso durante 2 meses, la falta de comodidades básicas, tipo, el agua es básico. Cualquiera viendo este video me va a dejar en los comentarios que el aire acondicionado, no, o sea, muchachos, si el aire acondicionado es algo que los ayuda a trabajar mejor, no veo por qué no pueden reclamar tener un aire acondicionado en el lugar que viven o trabajan, punto. Pero bueno, supongamos que queremos reducir todo a lo mínimo indispensable, agua. En una casa no puede no haber agua. Uno no puede querer ir a bañarse a la hora que sea y no tener agua. O tener un termotanque eléctrico que prende cuando quiere y te calienta el agua cuando quiere. Entonces los días de fresco, después de una tormenta, tenías que bañar con agua fría, y los días que necesitabas agua fría no tenías agua.
Todas estas instancias fueron, repito, y esto es lo importante de todo el video, todas estas instancias fueron reflejo de la decisión que yo tomé al quedarme cuando la vida o Dios o el universo me estaban pidiendo que fluyera hacia otra dirección, que era irnos de ese departamento. Bueno, esa casa, pues en una casa, en un departamento. Y no fue sino hasta febrero, cuando confirmaron el inicio de las clases, que terminé comprendiendo de que evidentemente ningún ahorro de dinero valía la pena el nivel de incomodidad cotidiano que estaba experimentando. Entonces busqué un lugar, encontré uno y me mudé a uno de los barrios incluso que más me gustan. Está lleno de parques por todos lados, uno camina 5 cuadras y ya, digamos, tenés verde, puedes ir a hacer un picnic, puedes ir a jugar a la pelota, hay plaza para los chicos. Si camino en dirección opuesta, tengo uno de los barrios, otra de las partes de los barrios que más me gustan, que bueno, ahora con el tema de la cuarentena, la pandemia, qué sé yo, por ahí cambió un poco, pero solía ser un lugar lleno de negocios de diseño de indumentaria, de artesanos, o sea, de bares muy copados, perdón, es una palabra muy argentina, muy guay. Si lo quiero decir una especie de español más neutro, la mayoría creo que va a entender guay. Y es un monoambiente, pero tiene todo lo indispensable. Tiene agua corriente, tiene luz, entran nuestras valijas, tenemos una mesa para comer cómoda, como corresponde, un horno decente para cocinar sin que se quemen las cosas, porque no es una cocina industrial, es una cocina. Hay incluso una cama extra, por ende mi hijo no necesita dormir en la misma cama que yo, puede dormir en su propia cama. Tenemos una tele como para más o menos entretenernos, enchufar la compu, ver una peli. Tenemos un aire acondicionado, o sea que ahora en verano podemos estar frescos, en especial cuando le da todo el sol de lleno al departamento. Y cuando llegue el otoño, si empieza a refrescar mucho, funciona como calefacción. Tenemos un balcón muy hermoso, incluso es un balcón más grande que el que tenía en el departamento que alquilé previo a todo este viaje que viene sucediendo hace 3 años. Tenemos mesas de luz, algo que para mí es vital porque me suele gustar mucho leer, entonces me gusta tener mis libros cerca de la cama cuando me voy a dormir. Y tiene una heladera. No tiene freezer, pero tiene un congelador que dentro de todo funciona bastante bien, así que no me puedo quejar. Y tenemos un baño con una bañadera, que también nos gusta aprovechar a mi hijo y a mí, nos relaja bastante, así que es como para distendernos, está muy bueno. Y ya está. Pero tenemos lo necesario. No hubo que conformarse con menos. Y mucho menos por miedo a. Así que bueno, esta es un poco la experiencia, ¿no?, de los últimos meses, un poco también la razón por la cual no me han estado viendo mucho en el canal. Realmente en estas circunstancias que les describí en estos 2 videos se hacía muy difícil sentirme llamada a querer compartir sobre el camino de llamas gemelas, o sea, realmente sentarme a hacer un video, como pueden ver, es tiempo y energía que le dedico, y claramente mi tiempo y mi energía en ese momento estaban abocados a sanar y a revelar ciertas cuestiones necesarias para poder seguir despejando el camino e ir acercándonos cada vez más a esta meta, este proyecto, capítulo que está por comenzar, que es el de mudarnos a Alemania, a otro país, con todo lo que eso conlleva. Así que me voy a tomar el atrevimiento de obviamente adelantarles, no es que desaparezco. Hay momentos, hay ciclos dentro de nuestro camino, hay ciclos donde estamos más llamados a dar, a estar más presentes, digamos, de forma evidente, tanto en el grupo como en los canales que
que llevamos, yo puedo hablar por mí como coach, o sea, estoy siempre, pero hay momentos del camino que te llevan a volver más sobre vos mismo y sanar cosas en profundidad, y otras en donde después de hacer ese bloqueo de sanación, digamos, ese bloque, perdón, de sanación, uno puede tener la copa lo suficientemente llena para venir y seguir compartiendo. Entonces, cuando ven que pasan, digamos, varias semanas o varios meses sin videos en el canal, no es que dejé mi misión de vida, no es que solté la mano a todo esto que les quiero compartir. Es probablemente un momento en donde mi viaje me está pidiendo que la atención y la energía la enfoque en otro lado. Y es perfectamente seguro hacer esto, ¿no? Y ustedes pueden ir encontrando ese mismo ciclo dentro de su propio camino, sin importar si recién arrancan o si ya están más avanzados y hace años que hacen el ejercicio del espejo y practican estas enseñanzas. Y bueno, esto es básicamente un poco lo que quería compartir con ustedes. Sí, les anuncio que tampoco he tenido quizás el tiempo de anunciarlo como era debido en su momento, pero finalmente pude publicar y hacer accesible el curso de Crecer en Abundancia, aquel curso que les mencioné en algunos videos que estaba creando o que ya había sido creado pero todavía no había sido subido en la plataforma, así que pueden visitar www.crecerenabundancia.com. Las primeras 2 lecciones son gratis, pueden acceder a esas 2 lecciones, esos 2 módulos, ver cómo se sienten y decidir quizás, bueno, no quizás, es mi deseo que ustedes inviertan en el curso, porque ahí, junto con las enseñanzas de mis maestros, más muchas herramientas que fui conociendo yo a lo largo de mi vida y de mi propia experiencia, quise crear un curso para ustedes para ayudarlos a manifestar su abundancia, que suele ser uno de los primeros bloqueos con el que nos topamos en nuestro camino, ciertamente fue el mío. Entonces quise poner a disposición de ustedes herramientas que los ayuden a poder ir revirtiendo esta tendencia, digamos, que encuentran de que a veces quieren invertir en trabajar conmigo o con cualquiera de los otros coaches de Twin Flame Universe y no pueden, o quieren invertir en el libro o en las clases y no pueden porque sienten esta traba con respecto a sus finanzas y a su abundancia. Entonces, me parece súper importante que puedan tomar este primer paso y colocar como este primer ladrillo del cimiento del palacio que quieren construir, que no es más ni menos que su unión armoniosa de llamas gemelas. Voy a estar compartiendo el link en la descripción del video también, así lo tienen más fácil, hacen clic y van a la página del curso. Espero verlos allá y, como siempre, los invito a compartir, a dar un like. Pueden dejar sus consultas o comentarios en la descripción de los videos. Dejen consultas constructivas en la medida de lo posible. Las destructivas no son bienvenidas en el grupo, como bien lo saben, y en el canal tampoco. Y bueno, con esto dicho, me voy despidiendo. Los veo en los próximos videos y por acá por el canal.